Pero hablando de esto, de historia electoral, más o menos estamos ahí. Yo asumía que el país está dividido en tercios, ¿no? A ver. Un tercio de izquierda, un tercio de derecha y un tercio de centro. Este centro es el que se mueve, a veces favoreciendo a la izquierda o se reparte con los partidos de derecha, ¿no? Si fuera así, y para hablar ya específicamente de lo que puede ocurrir con las corrientes del MAS, donde está la candidatura de Andrónico en este instante y la de Eduardo del Castillo, estos porcentajes, 45, 35 quizás, se van a repartir entre ellos, ¿no? Entre el MAS y las corrientes cercanas al movimiento al socialismo que encarna en ese instante probablemente Andrónico Rodríguez y Eva Coppa, ¿no? Y ahí seguramente, usted también lo apunta, el electorado es inteligente y apoya a quien está mejor posicionado, ¿no? Esto va a pasar tanto con la izquierda como con la derecha, ¿no? Sí. Entonces, este comportamiento que tenemos para empezar a hablar de la izquierda, después hablamos de la derecha, no se afecta incluso por esta incertidumbre que estamos viviendo en el país, con crisis, con problemas políticos. A ver, ¿se quedan ahí? Hay que partir de que tenemos un dato histórico, 55% a favor de lo que se llama la izquierda, el MAS, el bloque de la izquierda popular. Ahora, el otro dato nuevo que va a tener un impacto en estas elecciones 2025, que antes no lo teníamos, era precisamente la fragmentación del MAS al interior del MAS y el hecho de que Evo Morales no esté en campaña, sino que esté en la sombra. Entonces, y el otro dato no menor es que hay un presidente del partido gobierno del MAS que sigue siendo muy influyente y que va a poner todos los recursos del aparato estatal, dinero, institución, personas, en apoyo a una de las corrientes. Es decir, la fragmentación interna del MAS es un dato absolutamente nuevo. ¿Y qué es lo que va a generar? Uno, se va a incrementar el ausentismo de personas que antes votaban por el MAS, que al no ver la figura de Evo Morales, ¿no?, se retraen porque era su referente. Segundo, gente que era masista, que hubiera votado por Arce, pero que por la mala gestión, digamos, gubernamental, le podría dar un voto castigo, pero es masista. ¿Cómo va a castigar a alguien que es de su partido? Entonces lo que hace es quedarse en casa. Claro. O votar en blanco nulo para no castigarlo, ¿no? Lo que también ocurre... O votar por alguien que no necesariamente es el referente de ese, sí, de ese color, digamos. Exactamente, pero ese 55% histórico se queda pues entre el bloque del centro y la izquierda. Es decir, un masista que hubiera votado por Evo Morales, por Luis Arce, hoy día es muy difícil, o es un porcentaje muy pequeño, que va a cruzar la línea divisoria y va a votar por Tuto Quiroga o por Samuel Doria Medina. Es decir, el voto de izquierda se queda en la esfera de la izquierda. Entonces, todo esto hace, ¿no?, que la gente que no va a votar, la gente que se va a abstener y la gente que está desencantada, es ese, digamos, porcentaje de un 5, 10%. Por eso digo 45%. Porque sería una catástrofe que si bajara ese a un 20%, ¿no es cierto?, de desencantados. Claro. ¿no? ¿Dónde se va ese otro 25? Claro, ¿no? Ese 25, en primer lugar, no va a cruzar la línea divisoria, y segundo, ese votante se va a quedar en casa, ¿no?, va a anular su voto o no va a ir a votar. Y claro, la gran incertidumbre, si tengo 3 ofertas, se pueden dividir en partes iguales o van a dividir a quien mayor, como tú decías, Luis, a quien mejores perspectivas parece indicar.
Aquel que tiene todo el apoyo gubernamental, el que parece que va a ganar, el que parece que tiene mayor apoyo, el que parece que mueve más dinero, porque así es pues las campañas, o sea, persuaden a la gente, hacen ver a este parece que va a ganar y de pronto se inclinan las cosas. Depende también mucho de las personalidades, depende mucho de las cosas que se dicen en campaña para que estos datos se mantengan. Entonces, lo más probable, y otro dato absolutamente novedoso en el sistema político boliviano, es que parece existir una enorme posibilidad de que tengamos una segunda vuelta electoral, como nunca antes. El mecanismo de la segunda vuelta electoral está instituido desde el año 2009, pero no hizo falta. No, ni Evo Morales ni Luis Arce recurrieron a eso, que ganaron con el 55, con el 60 y tantos %. Entonces, pero ahora no. Entonces, ¿quiénes podrían pasar a la segunda vuelta? Solo 2 candidaturas. Y todavía no es un hecho que pueda ocurrir así mecánicamente, porque cualquier candidatura en Bolivia hoy día puede ganar solamente con el 40% de los votos, 41% de los votos. Y tendría que haber una diferencia de 10 con el inmediato perseguidor del 10%. O sea, fíjate, el MAS ganó con el 55%, pero hoy perdiendo 15%, ¿no? O sea, perfectamente podría ganar las elecciones en primera vuelta. Claro, lo que pasaba con las elecciones del 2019, que fueron anuladas, Sí. donde hay por supuesto un tema para debatir. El MAS había sacado 47% y Carlos Mesa 36.5, 37. Ahí fue el problema de ese 10%, ¿no? Ahí sí hubiera habido segunda vuelta, ¿no? Exactamente. Porque no habían esos 10 puntos aparentemente de distancia. Ok, eso en la izquierda. En la derecha, fragmentada, y ahí sí que históricamente también la mejor votación de la corriente anti-MAS ha sido la de Tuto, ¿no? El 2000, en realidad la de Carlos Mesa podría haber sido, ¿no? Sí. Si tendríamos los datos finales y reales, Sí. ¿no? Pero Tuto llegó hasta 28.6%, ¿no? Luego Manfred llegó al 26%, luego Samuel llegó al 24%. Es decir que está cercano al 30%, diremos, ¿no? Así es. Porque si se suman los otros votos de la fracción, en la última elección, por ejemplo, Carlos Mesa y Camacho, 28 y 14, nos darían 42%, Sí. digamos, ¿no? Entonces, ese porcentaje también, creo, cercano al 45, entre el 45 y 40%, va a pasar lo mismo que con la izquierda. El que ya votó en estas corrientes, difícilmente va a votar por esta otra corriente. Exactamente, es así. Y lo que se prevé es que haya un electorado de desencantados con el MAS, desencanto con los liderazgos, con la gestión gubernamental, que esos que están en la esfera de la izquierda pudieran, ¿no?, traspasar la línea, pero en un 5, 7 o 8%, pero con eso es absolutamente suficiente como para cambiar el equilibrio que ha venido existiendo hasta ahora, en sentido de que hay un 60% de votos del bloque de la izquierda popular y un 40% de la oposición anti-MAS, digamos, no anti-izquierda. Pero precisamente estas elecciones podrían cambiar ese comportamiento, ¿no? Que por la ausencia, por la mala gestión, qué sé yo, nuevos liderazgos, ese 40% podría crecer hasta un 50-51%, pero variando, podrían ser, o la fragmentación, podrían primero provocar una segunda vuelta. Es decir, que la fracción más votada del bloque de la izquierda tenga 35% y la fracción más votada de la derecha tenga 27%, ¿no? Entonces, claro, solo pasarían el que tiene 35 y el 27, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie ha superado la barrera del 40.
Entonces tenemos que ir a una segunda vuelta electoral. Y ahí, esto que se cree que el MAS está irreconciliablemente dividido, o sea, en la segunda vuelta electoral se rompe, porque eso es un mito. Aquí la gente, todos los partidos políticos, lo que quieren saber es cuánto apoyo tienen, para que con esa cantidad de votos o legisladores, en la segunda vuelta ir a negociar. Pero ya negocias con cosas muy concretas. Y ahí el bloque de izquierda se puede volver a reunificar. Solo, claro. Y la derecha también, y claro, la derecha unificada, o sea, ahí corre el riesgo de si puede superar al MAS históricamente, políticamente, etc. Y va a depender, ahí sí, va a depender del talento, de la narrativa, de las características de las campañas en la segunda vuelta electoral. Ahí es decisivo, porque la gente, por ahora, incluso el ciudadano, el elector en la primera vuelta, mira con cierta distancia, no se involucra mucho, trata de ver cuál va a ser el comportamiento, etc. Pero cuando ya entramos a una segunda vuelta electoral, ahí sí, ¿no? Se toma conciencia el ciudadano de que su voto es decisivo. Los que se ausentaron antes, ¿no? Los que no fueron, los que votaron blanco, nulo, o los que votaron por andrónico, digamos, ¿no? Y ahora no es tan andrónico, dicen, bueno, ¿y ahora con qué? No, pues tengo que volver al redil. Claro.